Bienvenidos al Storytelling de Kant. Miss, qué bueno que la encuentro. Tengo varias dudas acerca de la clase de filosofía. Dime, querida alumna, ¿cuáles son tus dudas? Me gustaría saber los puntos más relevantes de la filosofía de Kant. Podemos empezar por decir que fue el filósofo moderno que estableció un equilibrio entre el empirismo y el racionalismo. Para entender esto debemos recordar que los racionalistas afirman que la única instancia que permitía tener la certeza de alcanzar la verdad estaba en el uso de la razón, y los objetos o cosas dependían de las ideas que el sujeto de manera innata poseía. Los empiristas tenían una idea pasiva del sujeto, dado que solo responden a las impresiones, sensaciones y percepciones que los objetos suscitaban en él. ¡Claro, ya me acordé! La propuesta filosófica de Kant es denominada criticismo trascendental. En esta filosofía, Kant se pregunta por qué las condiciones de posibilidad que tiene el ser humano para conocer la realidad, inspirado por Copérnico y Newton, donde reflexiona sobre los límites y los alcances de la razón y de los sentidos, facultades esenciales para conocer la realidad. De ahí el nombre que le da a su trilogía, es decir, su crítica, donde se busca conocer los límites y alcances que tiene el hombre para conocer la realidad, para actuar conforme al deber moral y expresar por medio del arte sus emociones y sentimientos. Kant logrará hacer dialogar a la física y la matemática, y con ello poner los límites de un racionalismo bastante ingenuo que pensaba que no necesitaba de la intromisión de los sentidos para conocer la realidad, y por otro lado critica la unilateralidad del empirismo al pensar que quien garantiza llegar al conocimiento de las cosas son los sentidos. Kant realizará una crítica que pondrá en cuestión la necesidad de la filosofía por adoptar el método que tanto empiristas con la física y racionalistas con las matemáticas pretendían encontrar en las ciencias exactas, el método que diera el estatus de cientificidad a la filosofía, mostrando entonces que la filosofía no puede llegar a ser una ciencia. La trilogía se refiere a que la razón es concebida por Kant no como una unidad indivisible, sino como una razón compuesta por tres partes fundamentales. Crítica de la razón pura, donde se abordan temas de metafísica y epistemología. Crítica de la razón práctica se refiere a problemas éticos. Y crítica del juicio, texto que alude a la estética. ¡Excelente! El sujeto tiene un esquema en la sensibilidad y en el entendimiento que posibilita el conocimiento que viene de los sentidos y de la razón. El sujeto para poder conocer cuenta con dos intuiciones de la sensibilidad a priori, el espacio y el tiempo, pero también 10 categorías a priori propias del entendimiento, entre otras unidad, realidad, casualidad. Con esto Kant reconcilia tanto los planteamientos del racionalismo y del empirismo. Miss, ¿y qué es eso de un tal Copérnico? ¿Que no él era un astrónomo? En efecto lo fue, pero Kant hace una analogía utilizando su descubrimiento. Copérnico comprendió que no se podía entender el movimiento de los objetos celestes con la tesis según la cual la Tierra está en el centro del universo, y el Sol y los demás objetos celestes giran a su alrededor. Comprendió que para entender el movimiento de los objetos celestes era necesario cambiar la relación poniendo al Sol en el centro y suponiendo que es la Tierra la que gira a su alrededor. En filosofía consistió en explicar el conocimiento sintético a priori. La filosofía anterior a Kant suponía que en la experiencia del conocimiento el sujeto cognoscente es pasivo, que el objeto conocido influye en el sujeto y provoca en él una representación fidedigna. Con esta explicación podemos entender en todo caso el conocimiento empírico, pero no el conocimiento a priori. Pues lo extraordinario de este último es que con él podemos saber algo de las cosas antes de experimentarlas, es decir, antes de que puedan influir en nuestra mente. Kant propone darle la vuelta a la relación y aceptar que en la experiencia cognitiva el sujeto cognoscente es activo, que en el acto de conocimiento el sujeto cognoscente modifica la realidad conocida. En resumen, el giro copernicano hace mención al hecho de que solo podemos comprender el conocimiento a priori si admitimos que solo conocemos los fenómenos y no las cosas en sí mismas o noumenos, si admitimos el idealismo trascendental como la filosofía verdadera. ¿Y por qué no la metafísica puede llegar a ser ciencia? Pues porque la metafísica trata de contestar las preguntas de las cuestiones del alma y de todo lo que va más allá de lo terrenal, como si es que existe un Dios. Porque el conocimiento científico empieza por los sentidos, procedemos a entenderlos y ahí razonamos.
y como la metafísica se basa en lo inexistente, esta tiene que ser sometida a la intuición en lugar de los sentidos, y en lugar de razonar se filosofa para darle un significado. Para esto, Kant define que los juicios propios de la ciencia son juicios sintéticos a priori. Sintéticos porque por la progresividad y evolución del conocimiento, y a priori porque debe de garantizar la universalidad de la misma. Y por lo tanto, la filosofía no puede llegar a ser ciencia porque sus juicios no son sintéticos a priori. Ella debe buscar su propia identidad y método. Con Kant solo se puede conocer el fenómeno, lo que aparece en la conciencia, pero no el nómeno o la cosa en sí. También hay que conocer otros conceptos importantes, como lo son la estética trascendental. Es la que estudia las condiciones de posibilidad de los juicios sintéticos a priori de las matemáticas. La analítica trascendental, que estudia el caso de los juicios en la física. La dialéctica trascendental, que estudia si son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica. Otros conceptos de Kant que debemos de saber como buenos filósofos que somos son el juicio analítico, sintético, a priori y a posteriori. El juicio analítico, que es en el significado del concepto predicado, está incluido en el significado del concepto sujeto, lo que quiere decir que no aporta datos nuevos y se sabe razonando. Es explicativo. Por ejemplo, el cielo es azul, los solteros no son casados, los triángulos tienen 3 ángulos. El juicio sintético es en el que el significado del concepto predicado no está incluido en el significado del concepto sujeto, lo que quiere decir que añaden algo nuevo a lo sabido del sujeto a través de la experiencia. Por ejemplo, el cielo parece ser azul debido a la manera en que la atmósfera interactúa con los rayos del sol. Juicio a priori. Surge independientes de la experiencia y son universales. El juicio a posteriori solo se puede decidir a base de la experiencia, son particulares. En conclusión, el ser humano puede conocer la realidad tal como es en su desnudez, conocer definitivamente de manera objetiva y profunda. Para nosotros la respuesta es que la realidad en sí es algo que puede ser vista como algo subjetivo, ya que cada persona ve lo que su mente y sus 5 sentidos le dicen y perciben. A pesar de eso, para cada quien la realidad que conocen, cuando es corroborada por más personas que afirman ver y sentir lo mismo, entonces se puede decir que esa realidad es la única y verdadera. Pero para llegar a eso, la persona tiene que pasar por distintas etapas de entendimiento, razonamiento y experiencia. Desde nuestro punto de vista, la respuesta es sí, ya que el ser humano llegó a un punto en el que deja de ver las cosas que están a su alrededor, ya sea con solo los sentidos, oídos, vista, olfato, tacto, sentimientos, o con solo el razonamiento objetivo de las cosas, y las ve desde un punto en el que junta el empirismo con el razonamiento. Una vez que llega a ver esa realidad y la compara con la de los demás, entonces se llega a una conclusión en la que esa realidad es la verdadera, y la está viendo desde un punto en el que deja de lado lo que esta persona quiere ver. Created using Powtoon.